Por eso hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que bien puede determinar el destino de nuestra patria, con la convicción de que se aprobarán en las próximas semanas. Avisame si estoy despeinado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con este video inicio una saga de videos en los cuales voy a estar comentando el megaproyecto de ley Ómnibus que envió el gobierno al Congreso. Como saben, esta es una ley muy extensa, tiene más de 600 artículos y toca muchísimas temáticas importantes para todos los ciudadanos del país. En el caso de que sea aprobado este proyecto de ley, se modificaría totalmente el paradigma argentino, la forma en el que vivimos. Es también importante no confundir el DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, con este proyecto de ley que requiere la aprobación del Congreso para ser vigente y ser una ley. Son cosas completamente distintas. Yo voy a estar hablando del proyecto de ley que hoy ya se está tratando en la Cámara de Diputados. En el caso de aprobarse este proyecto de ley, en Argentina vamos a ver un gran cambio de paradigma porque propone reformas muy profundas en casi todos los temas, básicamente. Como es tan extenso, voy a dividir esto en 13 partes, que son los 13 títulos que tiene esta ley. Cada título es una temática. Lo primero que tengo que comentarles es el proceso por el cual tiene que pasar este proyecto para ser una ley vigente. Este proyecto lo impulsa el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, por lo tanto, cuando ingresa al Congreso, quienes primero lo tratan es la Cámara de Diputados y no la de Senadores. ¿Por qué? Porque primero debe ser aprobado por los representantes del pueblo y luego debe ser aprobado por los representantes de las provincias. El Gobierno Nacional ya envió el proyecto al Congreso, ya ingresó a la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados lo giró a las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son subgrupos de diputados que tienen temáticas en particular. Son cerca de 47 comisiones permanentes con infinidad de temáticas. Probablemente los deje por acá. Como son tantas las temáticas de la ley, también la realidad es que este proyecto de ley podría pasar por todas las comisiones, lo cual lo haría muy engorroso. Por una cuestión logística, los diputados pertenecen a más de una comisión, entonces no se podrían reunir la mayoría de las comisiones al mismo tiempo, porque un diputado no podría estar en más de un lugar al mismo tiempo. Y además, porque el detalle de la discusión, comisión por comisión, lo haría básicamente inviable. Es por eso que hasta ahora se decidió que la ley comience a debatirse por 3 comisiones, pero en una misma asamblea. Estas comisiones son la de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. ¿Qué son estas comisiones? Las comisiones es el primer paso para que la ley pueda ser tratada. En este momento la ley todavía puede ser modificada, el proyecto de ley no es cerrado, lo que yo les voy a ir contando video tras video no necesariamente es lo que finalmente va a ser la ley, sino que es lo que propone el Gobierno Nacional. Y en este momento de debate y sobre todo de negociación entre los bloques y el Gobierno Nacional se pueden ir modificando algunos puntos. Eso también igual lo voy a ir comentando video tras video. Hoy este espacio de las comisiones es tan rico porque no solo se debaten diputados de distintos bloques y de distintas ideologías, sino que también está la posibilidad de que los funcionarios del gobierno puedan ir a dar explicaciones, a comentar la ley y a responder preguntas de los legisladores. Y además se invita a miembros de asociaciones civiles importantes a dar su parecer sobre los temas en los que son involucrados en esta ley. Así que en medio de todo esto es donde estamos hoy. Todo esto se puede seguir a través de YouTube, se transmiten en vivo todas las reuniones de las comisiones, que son realmente muy extensas, comienzan a la mañana temprano y terminan a la madrugada. Sinceramente no creo que muchos de ustedes estén dispuestos a verlas, para eso estoy yo y también se los voy a ir comentando. Lo cual es rico porque uno le puede agregar actualidad a la letra del proyecto y puede también profundizar sobre qué explicó tal funcionario o qué preguntó tal legislador de tal partido. Pero eso lo vamos a ir viendo en el futuro. Ahora quiero seguirles comentando el proceso. Una vez que pase por este momento de debate de comisiones, va a tener un dictamen. ¿Qué es el dictamen? Es el proyecto finalmente cerrado. Una vez que se negoció, una vez que se debatió, el proyecto puede o no sufrir algunas modificaciones, se define la letra final del proyecto y en caso de que se apruebe esa letra final, pasa ahí sí a la siguiente etapa, que es el debate en la Cámara de Diputados propiamente dicha, en donde van a participar todos los diputados en total, van a debatir, seguramente sean algunas jornadas algo largas, hasta que llegue el momento de la votación. En caso de ser aprobado, de obtener la cantidad de votos suficientes, el proyecto de ley
pasa otra vez el mismo proceso que hasta ahora, pero en senadores. Pasa por comisiones, pero esta vez conformadas por senadores, y luego se debate y se vota en senadores. En caso de que también en esa Cámara sea aprobado el proyecto, tenemos ley. Pero a partir de ese momento la ley no es ley, aún el presidente tiene que promulgarla. En este caso no habría problemas. Este es el momento donde también a veces se habla de que los presidentes pueden vetar la ley. En este caso no va a pasar, mi ley quiere que se apruebe. Una vez que se promulga la ley, se publica en el boletín oficial y a partir de ahí la ley es vigente y todos nosotros estamos supeditados a la letra de la ley. Una vez que el presidente promulga la ley y está publicada en el boletín oficial, lo único que queda es que también el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno nacional en sí mismo, los ministros en líneas generales, hagan reglamentaciones. Como esta ley es muy extensa y trata muchísimos temas, es muy probable que la mayoría de los ministerios tengan que reglamentar alguna parte de esta ley. La reglamentación es importantísima porque baja a tierra esa letra que está en los artículos, que a veces es muy amplia o teórica, a lo práctico del día a día y especifica exactamente cómo se va a llevar a cabo aquello que permite o no permite la ley. Ahora sí, una vez que sabemos todo esto, voy de lleno a la letra propiamente dicha del proyecto de ley Ómnibus. Vamos a empezar por el principio, que es el título primero. El título primero habla sobre los objetos y principios generales de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que este título no nos va a hablar directamente de qué reforma o qué cuestión va a atender o cambiar o modificar, pero sí nos va a hablar del espíritu propio de la ley. Esto es importantísimo de cara al futuro porque justamente al momento de hacer la reglamentación de todos los artículos que tiene la ley, es muy importante conocer y tener en claro cuál es su espíritu para no contradecirlo. Porque en el caso de que la reglamentación vaya fuera en contra de la letra de la ley y de su espíritu, no sería válida y eso es un bolonqui. Así que bueno, ¿cuáles son los objetos de esta ley? Son principalmente tres. En primer lugar, fomentar la iniciativa privada, limitar la intervención estatal y la tercera y quizás más importante, o menos teórica, delegar ciertas potestades del poder legislativo en el poder ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen potestades, o sea, pueden hacer ciertas cosas que no pueden hacer los otros poderes. En este caso lo que quiere el gobierno nacional, porque hay, justificándose en la crisis, en la situación general del país, etcétera, 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 lo que quiere es tener herramientas que son propias del poder legislativo para sí mismo, para poder actuar de manera más rápida en solucionar las cuestiones. Todo esto yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy planteando lo que quiere hacer el gobierno. Lo cual es totalmente legal, está en el artículo 76 de la Constitución Nacional, esto es todo válido, todo pilotado. ¿Hasta cuándo puede tener esta delegación el gobierno ejecutivo? Hasta el 31 de diciembre del 2025, con la posibilidad de que, llegado el momento, el gobierno pueda extenderlo por 2 años más. Es decir, que en caso de aprobarse el proyecto de ley, Javier Milei tendría estas potestades extraordinarias hasta el final de su mandato. Incluso, hasta donde entiendo, como sería hasta el 31 de diciembre del 2027, el próximo gobierno, sea o no Milei, tendría estas potestades durante 3 semanas. Lo cual no significa mucho, pero lo comento. Ahora sí, voy a nombrarles una serie de principios que propone la ley, que son más teóricos, más amplios, también son más conocidos para cualquiera que haya escuchado alguna vez el discurso de Milei, pero es lo que tiene el título 1, así que lo traigo. Los voy a leer porque son varios. En primer lugar, la promoción del derecho fundamental de la libertad del individuo, la protección de los habitantes y de su propiedad privada, profundizar la libertad de mercado, atender los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de la nación, la reconsideración de las funciones del Estado, esto está muy presente en toda la ley, modificar la función del Estado, su forma de organizarse, la carrera del empleado público, etc. Organizar racional y sustentablemente la administración pública, el hecho de que sea una administración pública que tenga el tamaño y las funciones que pueda afrontar según sus fondos. Bueno, una iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria sujeta a los principios del interés público,
también hay algo presente en la ley de atender especialmente las cuestiones que más le interesan a la gente y abandonar otras que son quizás más ideológicas. Esto es relativo porque también hay cuestiones ideológicas, pero más de mi ley. Bueno. Y por último, la creación, el fomento y el desarrollo del empleo productivo privado. Como nos podemos imaginar, esta es una ley que realmente busca fomentar, como dijimos, la iniciativa privada y reducir el rol del Estado y de todo lo que tenga que ver con lo público en líneas generales. Como siempre digo, yo no estoy ni a favor ni en contra, les comento lo que dice la ley y ustedes podrán sacar sus conclusiones. Y después de esto viene una larga lista de bases de delegación, digamos que también son algunas ideas teóricas, abstractas, en las cuales se basa la ley. No las voy a nombrar todas porque realmente son muchas y un poco repite la idea anterior, pero la idea es que se quedaran con las ideas principales de este título primero, que es básicamente fundamentos más bien ideológicos y de espíritu que va a tener la ley en los siguientes títulos. Y para finalizar, simplemente una breve reflexión sobre por qué la ley ómnibus como tal, por qué el gobierno decide enviar un megaproyecto donde modifica un montón de cosas y no presentar distintos proyectos separados por temáticas. ¿Qué es lo que creo, y ahora sí yo, es que el gobierno lo que buscó con esta ley ómnibus es ir al máximo, presentar las bases de todas las reformas que se han propuesto hacer, y en el hecho de poner el máximo tienen la capacidad de negociar para llegar a un punto medio que les sirva a todos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que están buscando es eso. Aún así, el debate en diputados lo estuve siguiendo y realmente es bastante rico, bastante más productivo de lo que nos tiene acostumbrado muchísimas veces las reuniones de comisiones del Congreso. Eso se celebra en el Congreso mismo, más allá de algunos talibanes ideológicos. Hay un cierto clima de acuerdo en el que hay reformas que hacer en Argentina para salir finalmente a flote. Eso también creo que es muy bueno, lo que no significa que todas las reformas que hoy se propongan sean excelentes. Claramente hay un montón de cosas que son discutibles o que uno puede no estar a favor. Así que bueno, con ese gancho los dejo. Voy a tratar de tener un ritmo más o menos ágil para poder seguir los acontecimientos de la actualidad del debate de esta ley y al mismo tiempo la propia ley y lo que dice el proyecto. Así que nada, muchísimas gracias, no se olviden de dejar el like, el comentario, la suscripción y nos vemos la próxima. Por último, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias.